línea que hace tiempo que sigo en mi trabajo es carne, tiempo y finitud. Podríamos decir es el nexo o lo que me mantiene con esto. Carne de retrato es el título que he escogido para esta exposición. Es la manera de ver el retrato no solo como una expresión física, sino también como una expresión de carne matérica. Entonces empiezo con un autorretrato, que es la primera pieza en la que trabajo la carne de retrato de la misma manera como la que trabajaría un fragmento de pierna o un fragmento de barriga, ¿no? De esa manera me ayuda a estar más cerca de lo primitivo y no tan cerca de lo físico. Entonces, bueno, por eso es una primera pieza y a partir de ahí pues, se desenvolupan distintas piezas que iremos viendo. La serie se llama 10:7, es un formato muy pequeño, el cual si fuera más pequeño, casi podríamos decir inexistente, que sería lo ideal, ¿no? Lo perfecto, de que casi no existiera. Entonces es esa idea del retrato íntimo, el retrato que empieza y termina en uno mismo, que no es necesario mostrar, y sí que en este caso no trabajo tanto con la materia de carne, sino más en la identidad física de la persona. Estas dos vendrían a asemejarse muchísimo con el retrato del inicio. Me permite, lo que es el óleo sobre tela, me permite hurgar un poco y pasearme un poco por dentro de la persona y a partir de ahí trabajar lo que es la materia más de carne y no tanto el soporte técnico y más físico del individuo en sí. Esta pieza de aquí, el nombre en sí es Sin Cuerpo. Mientras la estuve trabajando, mi idea era una gran montaña de cuerpo y muy al final, muy arriba, la cabeza. Yo creo que tiene mucho que ver con el rechazo del cuerpo. Es de las piezas que para mí, más fragmentada y más recortada está dentro de la exposición, la cual cosa, todo lo que se llama el fragmento, bueno, es algo que forma parte de mi trabajo. Se habla de lo lleno y lo vacío, de lo que se ve y de lo que se esconde, del mirar y del estar escondido. Es mucha carne matérica, pero a la vez nos encontramos con vacíos y que el cuerpo se funde con el lienzo. El estar aquí y el desvanecerse de aquí, ¿no? Entonces habla de la carne, del individuo, pero también del esconderse. Estaría bien hablar de su cuadro Hombre estirado. Creo que es de los pocos o el único, al menos que hay en la galería, en la cual he puesto al individuo en una situación que creo que no le pertenece. Él no lo ha visto, por lo tanto no puedo estar al 100% segura de esta sensación, pero sí que ha sido un cuadro que le he tenido no un rechazo, pero sí una angustia a la hora de trabajarlo y luego a la hora de poderlo ver. Creo justamente porque la persona la cual conozco, de alguna manera para mí está lejos del retrato que he hecho de él. Son cuerpos captivos, no solo
son grupales, son de grupo, no solo en el espacio en sí, sino también captivos en su propio cuerpo, que es algo que en general hablo en mi trabajo, ¿no? del hecho de estar captivo, estamos todos captivos en nuestro cuerpo. De hecho, de ahí viene un poco también la idea ese del reflejo con el espejo, para un poco hacer pensar al espectador de quien crea que está libre, yo creo que está equivocado, ¿no? Todos estamos captivos dentro del cuerpo y casi podríamos decir dentro del espacio también. Entonces son las piezas en las cuales se acerca más, bueno, se acerca más no, pero por la situación de los cuerpos y demás, esa sensación de grupo, de animal enjaulado, ¿no? No nos conocemos enteros, nos conocemos por trozos. Para mí el retrato es un fragmento del cuerpo, no es el todo. Y miro de trabajarlo de la misma manera como si fuera un trozo de cuerpo. En el momento que lo trabajo de un trozo de cuerpo, me aleja de lo físico y en cambio me acerca más a lo primitivo, a lo esencial. Entonces, es un poco la idea es ir a buscar y hurgar cuando trabajo con la persona, más en lo primitivo, en lo carnal y no tanto en lo físico. Feel